Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la derivada de funciones vectoriales. Básicamente una derivada de una función vectorial se entiende geométricamente como un vector que es tangente a la curva o que es paralelo a un vector unitario tangente a la curva, también se podría decir. Esto entonces se entiende de manera muy similar a cómo se calculaba la derivada de una función de números reales. El único cambio es que aquí vamos a tener vectores. Entonces la derivada de un vector r en términos de t va a ser r' vector de t igual al límite cuando h tiende a 0 de el vector r evaluado en t más h menos el vector r evaluado en t dividido entre h. Estos dos vectores que tengo acá señalados en verde se llaman vectores posición, y en ese caso el vector posición, pues lo que vamos a tener es que esos vectores posición que tenemos acá básicamente se pueden representar como vectores que están orientados desde el origen hacia dos puntos diferentes de la curva. El vector posición r de t va desde el origen a P, y el vector posición r de t más h va desde el origen a Q. Ahora, como se está estableciendo en la parte de arriba una resta, entonces en este caso la resta vectorial consiste en, si yo a r de t más h le resto r de t, pues lo que hago es trazar un vector que va desde la cabeza de P, que en este caso, es la cabeza de r de t, hasta la cabeza de r de t más h, o sea, desde el punto P hacia el punto Q. Luego, cuando yo calcule la derivada, o sea, cuando calcule el límite cuando h tiende a 0 de esa resta dividido entre h, voy a obtener un vector r' de t que va a ser tangente a la curva. Entonces, esa es la esencia de la derivada. Entonces vamos a verificar cómo se hace ya una derivada en la práctica. Hay un teorema que dice que si yo tengo una función vectorial r en términos de t con sus componentes f de t, g de t, h de t, y que esas componentes sean funciones derivables, entonces para sacar la derivada de r de t, pues básicamente lo que voy a sacar es una derivada de cada una de las funciones componentes, o sea, derivada de f de t, derivada de g de t y derivada de h de t. Ya puesto en términos vectoriales, pues ya sabemos que las componentes vienen acompañadas del vector unitario i, j y k. Planteemos un ejemplo. Digamos que tenemos un vector r de t y tiene entonces la siguiente composición. Tiene una función f que es 1 más t a la 3 acompañada del vector unitario i, más una función g que es t por e a la menos t acompañada de un vector unitario j, más seno de 2t acompañado de un vector unitario k. Si se hace una inspección de las funciones, pues esto es una función polinómica. La derivada se distribuye en la suma. Y esta derivada de t a la 3 pues consiste en la derivada de la forma de x a la n, donde se baja la n y se le resta 1 al exponente. Esta de acá pues tenemos un producto de dos funciones, donde vamos a tener derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esta última es una función compuesta, donde se deriva primero la externa, se evalúa en la interna y se multiplica por la derivada interna. Ya en términos, digamos, de la práctica, pues sabemos que la derivada de 1 es 0, por eso puse un 0 acá, y que la derivada de t a la 3 es bajar el 3 y reducirlo en 1, entonces 3t a la 2. Se acompaña del vector unitario i, más, acá tendríamos la derivada de un producto, derivada de t es 1, por el segundo sin derivar e a la menos t, más, incluso para que la apreciemos un poco mejor y nos concentremos en ella, voy a poner un paréntesis que se me había olvidado acá, también por el hecho de que multiplicado por j. Entonces derivada de t 1 multiplicado por sin derivar e a la menos t, más el primero sin derivar que es t por la derivada del segundo. La derivada del segundo es la derivada de e, pues la derivada de e es la misma e.
elevada a la menos t multiplicada por la derivada de menos t, que es menos 1. Y al final pues ya tenemos una función compuesta, la función externa es seno, la derivada del seno es coseno, se evalúa en la misma que teníamos acá arriba, se pone acá, y la derivada de 2t, que es la interna, pues es 2. Haciendo un poquito de trabajo acá algebraico, entonces tendríamos el 0 no nos implica nada, 3t al cuadrado acompañado de i, más aquí tenemos factor común e a la menos t, lo sacamos, nos queda un 1 y nos queda una t. Negativa porque menos por más es menos, acompañada de j. El último, entonces ubicamos este 2 al principio, nos quedaría 2 coseno de 2t en términos, o mejor dicho, en la dirección de k. Esta sería ya la derivada. Otro ejemplo. Tenemos la función r de t, que es igual a 2 coseno de t acompañado de la dirección i, más seno de t en la dirección de j, más t en la dirección de k. Entonces hacemos las derivadas. El 2 es una constante, se saca de la derivada. La derivada de coseno de t es menos seno de t y se acompaña de i. La derivada del seno de t es coseno de t. La derivada de t es 1. Y pues ya haciendo ley de signos acá, menos por más es menos, menos 2 seno de t y más coseno de t j más k, porque 1 por k pues es la misma k. Y aquí ya tendríamos la derivada. Entonces en eso consiste hacer la derivada de una función vectorial.